buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Vamos a iniciar. En este momento hay todavía poca audiencia. Bueno, pero vamos a dar inicio a la clase. Bueno, sí. ¿Ven la presentación? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo algunos contratos, como la hipoteca, la fianza, el depósito, el secuestro y el autocontrato. Bueno, comenzamos con el autocontrato. Luego hablamos del contrato de depósito. El depósito irregular, el secuestro. Hablamos del contrato de fianza. Y del contrato de hipoteca. Ese fue el último tema que tocamos. Este día vamos a platicar sobre el contrato de anticresis, que se encuentra regulado en el artículo 2181 al 2191. Quiero ver en este momento bueno, antes de iniciar, solo quería comentarles que el trabajo, o sea, la actividad que tenemos para la nota formativa, al final he decidido que lo hagamos después del parcial. Cuando vengamos de vacaciones, el 19 está programado el parcial, ¿verdad? El segundo parcial. Entonces, sería el 21 que ustedes comenzarían las exposiciones y terminarían el 26. Creo que es lo más razonable, porque si alguien levanta la mano. Mejía, Zabaleta, Stephanie, Abigail. Lick, buenas noches. Una consulta. ¿Y este parcial va a ser video o cómo va a ser? No, eso ya lo dije varias veces. Me lo han preguntado, no sé por qué, quizás en otras materias así lo están haciendo. No, va a ser igual en el aula virtual, así como dice el primer parcial y el segundo. Así de la misma forma va a ser. Ah, ok, gracias. Ajá, la actividad es la que ustedes van a exponer, ¿verdad? La actividad se va a exponer y van a entregar un trabajo formal, ¿verdad? No me vayan a incluir la guía en el trabajo, porque la guía, si bien es cierto, les sirve a ustedes para hacer el trabajo, pero a mí me sirve porque ahí está la rúbrica para calificar. Solo háganme una carátula formal, ¿verdad? Con todas las de la ley, la carátula formal, así como yo se los pido en la guía del trabajo, en la rúbrica. Y bueno, deben de cumplir con todos los requisitos. Es un trabajo formal, carátula, introducción,
Bueno, índice, introducción, objetivo general, objetivos específicos, contenido, conclusiones. Y el anexo, que va a ser un contrato. El anexo debe ser un contrato y ustedes van a explicarlo. Entonces, la actividad la vamos a hacer, la vamos a iniciar el jueves y va a finalizar el siguiente martes, ¿no? Y esa va a ser, vale el 40% de la nota que corresponde al tercer parcial. Estamos, ¿verdad? No hay ninguna consulta sobre el trabajo. Creo que no, ¿verdad? Tan claras las cosas. Entonces, yo les voy a habilitar la pestañita ahí en el aula virtual para que ustedes suban el trabajo y la diapositiva. Se las voy a habilitar a partir de lunes. Bueno, no sé si el portal va a estar habilitado ese día, pero si puede estar habilitado, lo voy a habilitar. Yo les voy a habilitar la pestañita para que ustedes, los que ya tengan el trabajo, lo suban, ¿no? Y hasta el martes a las 6 de la tarde, hasta esa hora les voy a habilitar para que ustedes suban los trabajos y las exposiciones, las diapositivas. Y después de eso, a las 6:40 comienzan las exposiciones. Van a pasar 5 grupos el jueves 21, y el martes 26 van a pasar los otros 5 grupos. Son 10 minutos por cada expositor. Ahora bien, yo les digo, ustedes deben de elegir la persona que esté en las mejores condiciones en ese momento para exponer. Es decir, que no venga manejando, ya se los he dicho varias veces, ¿no? O que tenga señal, que pueda exponer. Porque yo coloco la nota cuando comienzo y comienzo a computar el tiempo al inicio de la exposición hasta que termina. Si después, si ha tenido problemas la persona en el transcurso y después otra persona quiere reforzarlo, ya la nota yo ya la coloqué de la exposición. O sea, ya no sirve de mucho, a menos que yo haga preguntas, ¿no? Sí, porque por eso deben ustedes de saber elegir las personas que en ese momento se encuentren en las mejores condiciones, pues. Y otro requisito es que no debe de pasar a exponer la misma persona que pasó a exponer la vez pasada. Hoy deben de elegir otra persona. Así que esas serían las condiciones. Y bueno, si no tienen consulta, vamos a iniciar entonces la clase. Vaya, entonces este día vamos a hablar, entre otras cosas, del contrato de Anticresis, que se encuentra regulado del artículo 2181 al 2191 del Código Civil. Y pues aquí tenemos un concepto de este contrato. Se entiende por anticresis el derecho real de garantía en virtud del cual el deudor entrega al acreedor en garantía de una deuda un bien inmueble para que el acreedor lo explote, es decir, lo utilice y obtenga frutos hasta que se cobre el monto de la deuda. En este caso, la deuda se paga con los frutos que obtenga el bien que ha sido entregado. Ahí puede ser diferentes tipos de frutos. Bueno, por ejemplo, puedo entregar un inmueble, una casa,
para que el acreedor, mi acreedor, ¿verdad? Yo en calidad de deudor, para que la alquile. Y del producto que obtenga de ese alquiler se pueda pagar la deuda. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, yo contrato una deuda con determinada persona y pues acordamos que le voy a entregar un inmueble para que esta persona lo explote, lo trabaje y con los frutos que obtenga de ese inmueble se va a pagar la deuda. Al final del plazo, es decir, cuando ya se pagó la deuda en el plazo que se ha estipulado, el acreedor tiene la obligación de devolverme ese inmueble cuando ya se pagó la deuda. En el artículo 2181 se establece la definición. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con su fruto. El inmueble puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Es decir, que no necesariamente puede ser del deudor el inmueble, sino que puede ser de un tercero siempre y cuando este tercero consienta en la constitución de ese contrato. Vaya, vamos a leer los artículos. El 2181 y el 2182. Vaya, ¿quién los lee? Ahí están en la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Yoli, si quiere. Vaya, hágame el favor. Dice, la anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Ajá, ¿y el 2182? La cosa raíz se puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Vaya, ¿y qué es una cosa raíz? Pregunto. ¿Qué es una cosa raíz? Un bien inmueble, licenciado. Es un bien inmueble. Es un bien inmueble. O sea que podría ser un terreno, una casa, un mesón, un edificio. Podría ser cualquiera ese tipo de inmuebles y que se lo entrego yo al acreedor, a mi acreedor, porque yo estoy haciendo el préstamo, para que éste lo explote y de lo que obtenga de las utilidades o de las ganancias que tenga como consecuencia de la producción de ese inmueble, se va a ir pagando la deuda por el tiempo estipulado en el contrato. Al final, cuando se paga la deuda, el acreedor está en la obligación de devolverme ese inmueble. Bueno, la anticresis es un contrato de garantía real, que es igual que la hipoteca y la fianza. Se constituye a favor del acreedor y este tiene dos derechos. Perseguir los bienes del deudor en virtud del derecho de prenda general, ¿verdad? O pagarse con los frutos de la cosa dada en anticresis. Esas son las acciones que puede tomar el acreedor por ser un contrato de garantía real. Entonces, puede perseguir los bienes del deudor para, pueden ejercer una acción en contra del deudor, en contra de sus bienes, para lograr el pago de la deuda, o
por medio del contrato de anticresis, pagarse con los frutos de la cosa que ha entregado. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es accesorio como toda garantía porque garantiza el cumplimiento de una obligación principal. Es accesorio. ¿Qué significa que es accesorio? Significa que ese contrato depende del contrato principal. Es una garantía. Ajá, es una garantía, igual que la hipoteca, igual que la fianza. Entonces, normalmente estamos hablando de préstamos, ¿no? Contratos de préstamo. Ese es el contrato principal. Y el accesorio es el contrato o la garantía que se entrega para garantizar el pago de la deuda, en este caso la anticresis, que es el inmueble que se entrega. Es un contrato real que se perfecciona con la tradición del inmueble. La simple entrega material del inmueble. En este caso, la entrega que hace el deudor al acreedor anticrético no es traslaticia de dominio. Cuando hablamos de título traslaticio de dominio, estamos hablando de un título por medio del cual se entrega el dominio de un bien a otra persona. En este caso, no estamos hablando de un título traslaticio de dominio, sino que es una entrega del bien por un tiempo determinado mientras se paga la deuda. O sea que el acreedor es un mero tenedor de la cosa dada en anticrisis. Es una entrega simple y no una tradición. Y así lo establece el artículo 2184. Es decir, que el acreedor no es dueño del bien. No es dueño del bien. Y en caso de que el deudor no cumpla con la deuda, tampoco se permite que el bien pase a manos del acreedor, sino que debe iniciar la acción respectiva, persiguiendo los bienes del deudor. Leamos el artículo 2184. Ahí lo tienen en Le ayudo, pantalla. Lic. ¿Sí? Artículo 2184. La anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Inciso 2. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario. En el caso del artículo 1750, si el contrato de anticresis hubiese sido inscrito. Inciso 3. No valdrá la anticresis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Vaya, acá se establece en esta disposición que que no se puede entregar un bien que ya se encuentra a favor de otra persona, o sea que otra persona lo está explotando. Eso dice el último inciso. Y también en este segundo inciso se prevé la posibilidad, o sea que si el contrato de anticresis se puede hacer en escritura pública. Se puede hacer en escritura pública y se puede inscribir en el registro para efectos de garantizarle al acreedor el derecho de explotar ese bien. Leamos el artículo 1750. Lo vamos a buscar aquí.
Dice, Ajá, bueno, el compañero mejor si quiere. vaya, vaya. Ya no habló. Bueno, artículo 1750. Estarán obligados a respetar el arriendo. Numeral 1. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. Numeral 2. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso si el arrendamiento ha sido contraído por documento inscrito, exceptuados los acreedores hipotecarios anteriores al arrendamiento. Vaya, entonces estamos diciendo que no se puede dar en anticresis un bien que se hace de un derecho a un tercero, que lo está explotando. En esos casos no se puede entregar en anticresis. Y también se establece la posibilidad de que este contrato pueda hacerse en escritura pública y se puede inscribir para garantizar el derecho del acreedor. Bueno, tenemos derechos reales y derechos personales. ¿Cuáles son los derechos reales o en qué consiste un derecho real y en qué consiste un derecho personal? Pregunto. El derecho real es lo que se tiene, una cosa, mueble o inmueble. Ajá. Ajá, ¿cómo así? Creo que la compañera quiso explicar, licenciado, que el derecho real es el que el que recae sobre el bien, pero que posee uno. Ajá, es aquel que se tiene respecto de De un a un bien bien, inmueble. Sí, a ese es un el derecho bien, real. mueble o inmueble. Sí, Y el derecho personal, el derecho personal se refiere al que uno tiene como persona, como individuo, como ser humano. el derecho personal es el que se tiene respecto de otra persona. Así sería. Derecho, el real es el que se tiene respecto de cosas, de bienes, muebles o inmuebles. Y el personal es el que se tiene respecto de una o más personas. Eso sería, porque estamos hablando aquí de créditos que pueden ser personales o que pueden estar garantizados por hipoteca. Bueno, vamos a continuar acá. El 2183. Bueno, ya lo leímos. El contrato de entrecresis se perfecciona por la tradición del inmueble, por la entrega, pero no le da un derecho real al acreedor, porque es una mera tenencia. Es una mera tenencia. Al final del plazo, cuando ya se pagó la deuda, se extinguió la deuda, entonces el acreedor debe de devolvérselo al deudor. Pero si el acreedor, si el deudor no paga la deuda por ese hecho, no significa que el acreedor se va a hacer dueño del inmueble, en este caso del bien. Es un contrato unilateral porque la única obligación de la esencia del acreedor es conservar la cosa dada en anticresis y devolverla al deudor cuando pague el crédito. El acreedor tiene la obligación de mantener en buenas condiciones la cosa o el bien inmueble que le ha sido entregado, que lo va a explotar en condiciones normales, ¿verdad? Sin perjuicio del uso que normalmente se le da al tipo de bien que se le ha entregado.
y va a tener la obligación de devolverlo cuando pague el crédito. Obviamente que se estipula un plazo. Por eso es un contrato unilateral. Existe una obligación del acreedor. El deudor, bueno, hicieron el contrato, le prestó, pero le entregó ese bien para pagarse, que con ese bien, con la explotación de ese bien, se pagara la deuda. Es indivisible al igual que la hipoteca y la prenda. Porque el deudor solo tiene derecho a que el acreedor le restituya el bien dado en anticresis cuando haya cancelado el total de la deuda. Leamos el 2190. Ahí está en pantalla. Se lo leo, licenciado. Vaya, por favor. Artículo 2190. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis, sino después de la extinción total de la deuda, pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiera estipulado en contrario. Vaya, entonces acá tiene la facultad el acreedor de seguir explotando el bien o restituye el bien, quizás no le conviene, no le puede convenir, y persigue los bienes del deudor, ejerce las acciones legales para lograr el pago de la deuda. Ahora bien, el deudor no puede pedir la restitución de la cosa en anticresis hasta que haya efectuado el pago de la deuda. Vaya, entonces decimos que es indivisible, igual que la hipoteca y que la prenda. Es unilateral también, es accesorio y es un contrato real. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias con la hipoteca? Bueno, en el caso de la hipoteca, la característica es que recae sobre el inmueble también. Ahí tenemos una semejanza. Pero la diferencia principal es que la hipoteca siempre permanece en manos del deudor. Como cuando usted hace un crédito hipotecario, adquiere una deuda con el banco para adquirir una vivienda. Entonces hacen el contrato. Al final del contrato se establece la hipoteca. Se hipoteca el bien inmueble. Y entonces usted va a pagar la deuda en las cuotas que le ha definido el banco o el Fondo Social para la Vivienda en el plazo estipulado. Pero si usted no paga, entonces la institución financiera puede hacer efectivo la hipoteca, ¿verdad? Le pueden quitar la casa. Obviamente que el negocio de los bancos no es ese. Por eso le llaman activos extraordinarios, ¿no? Que son aquellos activos que obtienen los bancos porque los deudores no pagaron sus deudas, las hipotecas que hacen efectivas, y al final pues le quitan el bien, lo subastan al mejor postor y se pagan la deuda con eso. Bueno, aquí los estoy viendo porque como estoy compartiendo pantalla, si alguien levanta la mano no veo. Entonces ustedes háganme el favor de que si alguien tiene una consulta que me interrumpa, no hay ningún problema. Lo que pasa es que prefiero así porque veo mejor la presentación y cuando comparto la presentación muy pequeña se ve. Bueno,
Entonces, pero aquí tenemos otra diferencia. La hipoteca es un derecho real. La anticresis por sí sola es un derecho personal. Ajá. Bueno, la hipoteca se tiene el derecho que se tiene sobre el bien hipotecado. Pero en el caso de la anticresis, en realidad el bien no le pertenece al deudor. Tampoco el bien hipotecado no le pertenece al banco. Pero, salvo que haga efectiva la hipoteca porque se retrasó en el pago, incumplió las condiciones establecidas en el contrato. Pero resulta que sí, el acreedor, en el caso de la anticresis, bueno, el deudor, si el deudor no paga por ese hecho, el acreedor no puede hacerse dueño del bien inmueble, sino que tiene que ejercer la acción legal en contra del deudor, perseguir los bienes del deudor. En cambio, en el caso de la hipoteca garantiza el bien, garantiza el pago de la deuda. Leamos el 2184. Ya lo leímos, ¿verdad? El 2184 establece que la anticresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. El inciso primero. Vaya, entonces aquí tenemos, en primer lugar, una semejanza que ambos contratos recaen sobre un bien inmueble. Esa es la semejanza entre la anticresis y la hipoteca. Y tenemos dos diferencias. La primera diferencia es que en el caso de la hipoteca, el bien lo sigue conservando el deudor. En el caso de la anticresis, el bien pasa a manos del acreedor. Y la otra diferencia es que la hipoteca es un derecho real y la anticresis es un derecho personal. A pesar de que se perfecciona con la entrega de la cosa, pero es una mera tenencia. El acreedor es un mero tenedor. Y si el deudor no paga, no puede pagarse la deuda con el bien, o sea, no le puede quitar el bien, pues, sino que debe ejercer la acción legal respectiva. Ahora tenemos semejanzas y diferencias con la prenda. Bueno, acá tenemos que en el caso de la prenda, esta recae sobre bienes muebles. La prenda recae sobre bienes muebles. En cambio, la anticresis recae sobre bienes inmuebles. Ahí tenemos una diferencia bien marcada. No es lo mismo un bien inmueble que un bien mueble. El mueble es un bien que puede ser transportado de un lugar a otro. Los inmuebles no, ¿verdad? Se asemeja en que en ambas la cosa hay que entregarla realmente al acreedor. Básicamente, en el caso de la prenda es usted empeña el bien, ¿va? A cambio de que le den dinero por un plazo determinado y usted debe cancelar esa deuda. Una vez que la cancela, le entregan el bien, le entregan la cosa, pero es un bien inmueble. Entonces, en eso es similar el caso de la anticresis, porque usted entrega un bien inmueble para que el acreedor lo explote y se pague con los frutos de ese bien la deuda.
La prenda es un derecho real que goza de derecho de persecución y privilegio. Y la anticresis solo da un derecho personal y no goza de privilegio. Entonces, ahí tenemos la misma diferencia básicamente con la hipoteca, en el sentido de que la prenda también es un derecho real porque se tiene respecto a la cosa que se ha dado en prenda. Y la anticresis es un derecho personal. ¿Cuáles son los bienes que se pueden dar en anticresis? Solo los bienes inmuebles que puedan producir frutos naturales o civiles. Además puede darse en anticresis un inmueble ajeno con consentimiento del dueño. Y así lo regula el artículo 2182. El artículo 2182, que creo que ya lo leímos. La cosa raíz, artículo 2182. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la anticresis. Nada impide que al acreedor anticrético se dé en hipoteca el inmueble y que por otro lado, habiéndose dado en hipoteca, se le dé también en anticresis. Es decir, que puede celebrar el contrato de anticresis para que lo explote, pero al mismo tiempo puede constituir hipoteca para garantizar el pago de la deuda. O sea, la ley lo permite en el artículo 2182. Entonces, la cosa raíz puede pertenecer a un deudor o a un tercero que consienta la anticresis. Vaya. Entonces, puede también constituir una hipoteca. Pero el deudor tiene limitaciones para dar en anticresis los inmuebles. Porque según el artículo 2184, no vale la anticresis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos. Ya leímos el 2184. Ya lo acabamos de leer. Y aquí hace referencia al artículo 1750. No valdrá la anticresis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos. Aquí dice sobre las fincas, es sobre el bien inmueble. ¿Cuáles son los efectos de la anticresis? Bueno, tenemos varios efectos. El primero es que el acreedor tiene derecho a retener la cosa dada en anticresis hasta que el deudor le cancele el total de la obligación. Se tiene el derecho de retención en razón de que es indivisible el bien inmueble. Eso se encuentra en el 2190. Leamos el 2190, aquí lo voy a poner en pantalla. Artículo 2190. ¿Quién lo lee? Yoli, Vaya, hágame el favor. sí, bueno. Artículo 2190. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis, sino después de la extinción total de la deuda. Pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiera estipulado en contrario. Vaya, ya lo habíamos leído. 2. El acreedor tiene derecho a pagarse con los frutos que produzca la cosa, los cuales se imputarán primero a los intereses y después al capital. En todo préstamo que uno hace, los primeros años paga puros intereses y después se abona capital. Por eso la anticresis es un ejemplo verdadero de dación en pago.
porque se recibe una cosa distinta de la debida. Se debe dinero y se paga con los frutos. Es la misma naturaleza de ese contrato, ¿no? Que yo entrego un bien inmueble para que lo explote el acreedor y con eso se pague la deuda que yo tengo con ese acreedor, o sea, para la seguridad del crédito. O sea, yo le hago el préstamo, contrato de préstamo y como es el anticresis, es un contrato accesorio para garantizar el pago de la deuda. Entonces, al ser contrato accesorio, puede ir a continuación del contrato principal en el mismo instrumento legal, ¿verdad? Las partes pueden convenir que los frutos se compensen con los intereses en su totalidad o hasta concurrencia de valores. Así lo establece el 2189. Veamos. Las partes, artículo 2189, las partes podrán estipular que los frutos se compensen con los intereses en su totalidad o hasta la concurrencia de valores. Otro efecto del contrato. El acreedor puede renunciar a su derecho de anticresis y haciendo uso del derecho de prenda general. Siempre me sale eso. Y me cuesta quitarlo. Bueno, vamos a ver aquí. Quiero ver aquí cómo lo quito. Me imagino que aquí. No. Ah, bueno, ya lo quité. Vamos a poner. El acreedor puede renunciar a su derecho de anticresis y haciendo uso del derecho de prenda general de todo acreedor, perseguir la obligación en los bienes del deudor. Es posible, pasa lo mismo que en la prenda de hipoteca. Bueno, acá, si el acreedor toma la decisión de entregar el bien, porque aquí tendría que entregar el bien y básicamente renunciando al contrato de anticresis e iniciar las acciones legales para recuperar la deuda, persiguiendo los bienes del deudor, es porque la prenda, es porque el bien que ha sido entregado en anticresis no le está generando los recursos necesarios para el pago de la deuda. Entonces, por ese motivo, incluso la ley permite que se pueda celebrar el contrato de anticresis y además pueda el acreedor ejercer una hipoteca, o sea, grabarlo con una hipoteca. Entonces puede tener dos garantías. El acreedor por sí solo, bueno, el acreedor por su solo derecho de anticresis no tiene la facultad de vender el inmueble. Este derecho solo comprende la facultad de pagarse con los frutos que produzca. Si no le paga el deudor, no puede disponer del inmueble. Y por solo ese hecho tampoco puede el acreedor tomar posesión o pagarse la deuda con ese inmueble, salvo que lo hayan estipulado en el contrato. En el artículo 2187 se prohíbe la estipulación de pacto comisorio, el anticresis. No podrá estipularse que si llegado el momento del vencimiento de la obligación principal no paga el deudor, el acreedor se hará dueño del bien dado en anticresis. En eso consiste el pacto comisorio. Se da bastante en la compraventa, que el acreedor puede pagarse la deuda por medio del bien que se encuentra hipotecado o que se ha dado en garantía. En este caso, en el caso de la anticresis, no se permite el pacto comisorio, es decir, que el bien que se ha entregado al acreedor no le va a servir
para hacer efectivo el pago de la deuda en caso de que el deudor no pague, sino que tendrá que ejercer las acciones legales respectivas. Entonces, ese es el pacto comisorio, cuando sobre todo se da en la compraventa, que si el deudor no paga, el acreedor podrá hacer efectivo el pago por medio del bien que se ha dado en garantía. Se puede, por decirlo así, puede tomar posesión del bien. En el caso de la anticresis no resulta. Vaya, aquí tenemos un esquema de lo que es la anticresis. Se perfecciona por la tradición del inmueble, pero no es un derecho real, sino que es un derecho personal. La tradición no implica un título traslacticio de dominio, es decir, que no adquiere la propiedad del inmueble, el acreedor, sino que es un mero tenedor. Al final del plazo, cuando ya se pagó el crédito, tiene la obligación de devolverlo. Además, debe de conservarlo en buenas condiciones. Contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque el acreedor, una vez que recibe el bien, está en la obligación de conservarlo en buenas condiciones. Ahí le surgen obligaciones únicamente al acreedor. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero. La ley no lo prohíbe siempre y cuando este tercero consienta en la anticresis. El acreedor que tiene anticresis goza de los mismos derechos que el arrendatario. Entonces, este es básicamente los aspectos más importantes de este contrato de anticresis, que en la práctica casi no se da, ¿verdad? Bien pocas veces, es bien raro ver este tipo de contrato. Pero bueno, es perfectamente las partes pueden convenir en un contrato de anticresis. Alguien puede estar interesado en explotar un bien, ¿verdad? Se regula desde los artículos 2181 al 2191 del Código Civil, ¿verdad? Vaya, no sé si tienen preguntas sobre ese contrato o continuamos con el de renta vitalicia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con renta vitalicia entonces. La renta vitalicia está regulada de los artículos 2020 al 2034 del Código Civil. Vamos a buscarlos aquí. 2020. Es de la Constitución de la renta vitalicia. Vamos a ver acá. En este contrato, una de las partes se obliga a pagar a la otra una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de ellas, o de un tercero o terceros determinados. Una de las partes, a cambio de un precio, se obliga a pagarle a otra parte u otras partes una pensión vitalicia. Una pensión vitalicia, es decir, por toda la vida de la persona que va a gozar de esa pensión.
Entonces, pero las partes establecen un precio. Sé que no es gratuito. Este contrato no es gratuito. Para poder gozar de esa renta vitalicia o de esa pensión vitalicia, el pensionante, que es el acreedor en este caso, y el que paga la renta vitalicia es el deudor, debe de pagar un precio. Debe de pagar un precio, o sea, es un negocio. Debe de pagarle un precio al deudor. Y una vez que paga ese precio, el deudor se obliga a cancelar una renta mensual vitalicia por la vida del beneficiario, o sea, por el tiempo de vida del beneficiario. En eso consiste este contrato de renta vitalicia. Vamos a leer los artículos 2020 y 2022. Vaya, alguien que los lea. Aquí están en pantalla. Artículo 2020 y artículo 2022. Veamos quién lo lee. Se encuentran por ahí, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Sí, Vaya. sí, si usted lo lea yo. Artículo Vaya. 2020. La constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Ajá. Artículo 2021. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Artículo 2022. Se podrá también estipular que la renta vitalicia se deba durante la vida de varios individuos que se designarán. Inciso 2. No podrá designarse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo del contrato. Vaya, entonces aquí se regula que la persona que va a ser beneficiaria y la que entrega la renta vitalicia deben de existir físicamente, ¿no?, al momento de la celebración del contrato. De lo contrario, va a ser un contrato nulo. Los requisitos esenciales de este contrato: que sea título oneroso, es decir, no es un contrato gratuito, porque se establece un precio para poder gozar del beneficio de la renta vitalicia, o sea, de la persona beneficiaria, o sea, el acreedor, para recibir la pensión durante toda su vida, debe de pagar el precio que le estipuló el deudor una vez que se obligaron, pudiendo consistir el precio en dinero o en cosas raíces o muebles. Aquí la ley es flexible, o sea, usted puede entregar, el acreedor puede entregar dinero o cosas raíces o muebles. Pues obviamente que lo más aceptado es dinero, pero la pensión debe ser en dinero. Eso sí, este es un requisito esencial. La pensión que recibe el pensionado o el pensionista, el acreedor, debe ser en dinero en efectivo. La ley no le señala límite ni proporción alguna entre ella y el precio. Pero obviamente, como se trata de un negocio, tiene que hacer bien sus cálculos quien entrega la pensión, ¿verdad? Tiene que hacer bien sus cálculos. Les decía yo en clases anteriores que este contrato de renta vitalicia
Es una modalidad de pago de pensiones que se encuentra establecida en la ley del sistema de ahorro para pensiones. Si se constituye gratuitamente, no hay contrato aleatorio y se sujeta a las reglas de las donaciones y legados. Estamos hablando de que si no existe precio, degeneran otro tipo de contrato. Si no existe precio, degeneran otro tipo de contrato. Que puede ser una donación o un legado. ¿Qué será un legado? ¿Qué será un legado? Consulto. Legado. A ver, ¿se encuentran por ahí? Es como una sucesión, licenciado. Una sucesión. Ajá. Sí, algo así. ¿Otra opinión? Legado. ¿Qué es un legado? Puede ser como algo que le dejan, algo que se hereda, pero no es como herencia, sino que algo que nos dejan. No sé cómo llamarle, licenciado. Se me ha ido como la idea principal. Vaya, tenemos herederos a título universal y herederos a título singular. El heredero a título singular es heredero sobre todos los bienes del causante. El causante es la persona que fallece y cuando fallece se abre la sucesión. La sucesión es una figura jurídica que tiene una vida corta. La ley establece esa figura mientras no es aceptada la herencia. Entonces la vida de la sucesión es desde el fallecimiento del causante hasta la aceptación de la herencia. Entonces ahí está, cuando hablamos de legado a título universal, estamos hablando que la persona hereda los bienes, todos los bienes del causante. Cuando hablamos de legado es sobre un bien determinado, una casa, una finca, que se hereda sobre ese bien del causante. Normalmente es cuando se dan testamentos. Ahí el causante puede decir, deja un testamento y puede decir, bueno, la casa tal le va a quedar a tal persona. Eso es un legado. Eso es un legado. Y las donaciones pueden ser irrevocables, que son las que se dan en vida de la persona que dona, y pueden ser revocables, que se pueden dar, iniciar en vida de la persona y hasta su fallecimiento o después de su fallecimiento, pero las donaciones revocables básicamente son testamentarias, se dejan en testamento. Vaya, entonces creo que ya leímos el 2020, el 23, el 34, no, 23, 24 y 34 no lo hemos leído. Vamos a ver. 23, 24 y 34. Vale, leamos el 23 y el 24. ¿Quién lo lee? Artículo 2023. El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de percibirla puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles. La pensión no podrá ser sino en dinero. Artículo 2024. Este libre a los contratantes
establecer la pensión que quieren a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la pensión y el precio. El 2034, leamos. Artículo 2034. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados sin sin perjuicio de regirse por los artículos presentes en cuanto le fueren aplicables. Vaya, entonces, ya decíamos, ¿verdad?, que este contrato se realiza a título oneroso, porque para gozar de la renta se requiere que se pague un precio. Si es a título gratuito, degenera en otro contrato, en donación o legado. Otro requisito esencial es que la persona o personas a cuyo favor se constituya y la persona o personas de cuya vida natural dependa existan todas al tiempo de perfeccionarse el contrato. O sea que las partes deben de existir al momento de perfeccionarse el contrato, porque la renta se paga durante la vida del beneficiario. Pero además, el deudor está obligado a pagarla durante la vida del beneficiario, a cambio de un precio. Entonces, si una de las dos partes no existe al momento de celebrarse el contrato va a ser nulo. El contrato es nulo si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia penda la duración de la renta o al tiempo del contrato adolecida de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. Si se constituye la renta a favor de dos o más personas, pueden gozarla sucesivos simultáneamente con derecho de acrecer o sin él, según se estipule. ¿Qué será el derecho de acrecer? Esta cuestión del derecho de acrecer, estamos hablando de las sucesiones, de la herencia. Cuando un heredero, pueden existir varios herederos, pero resulta que uno o dos herederos no aceptan la herencia o renuncian a la herencia porque lo pueden hacer o cede el derecho. Entonces, puede ser que otro heredero acceda a esos derechos de las personas que no van a aceptar la herencia o le pueden ceder el derecho. Entonces, ese es el derecho de acrecer. O sea, que puede tener derecho sobre la parte de la herencia que le corresponde y además puede acrecer al derecho de otros herederos. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de sucesiones, ¿no? Yo creo que ese tema de las sucesiones lo ven más adelante ustedes, ¿va? No creo que lo hayan visto. Me imagino yo. Entonces, aquí estamos hablando de que si al momento de celebrarse el contrato deben de existir ambas partes, pero además se vuelve nulo si la persona fallece cuando se celebró el contrato dentro de los 30 días subsiguientes. Es un requisito esencial, ¿verdad?, de este contrato. Vamos a ver el 2020, el 2021 y 22 ya lo leímos, el 2026 creo que no, veamos. 2026. Sí, leamos el 2026, por favor, ahí está en pantalla. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia depende la duración de la renta o a tiempo de contrato
adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. Vaya, ahí tenemos esa regla. Luego, otro requisito esencial que se otorgue por escritura pública. O sea que aquí estamos hablando de una solemnidad. Este contrato únicamente se puede otorgar por escritura pública. Es decir, que no se puede elaborar en instrumento privado autenticado por notario. Entonces la ley exige esta solemnidad, debe hacerse por escritura pública. Otro requisito esencial es que se entregue el precio. Requisitos en el cual el contrato no se perfecciona. Lo establece el artículo 2025. Lo vamos a ver acá. 2025. Vaya, alguien que me lo lea. El contrato de renta vitalicia debe precisamente otorgarse por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio. Ajá, en este contrato, el inciso segundo. Perdón, en este contrato podrán sustituirse hipotecas Constituirse. u otras constituirse hipotecas u otras seguridades para el pago de la renta. Ajá, es decir que en el mismo contrato se puede, para garantizar el pago de la renta vitalicia o de la pensión, el acreedor puede solicitar que se constituya una hipoteca. Perfectamente, entonces el deudor, que es el obligado al pago de la renta vitalicia, debe de acceder, y la hipoteca precisamente es para garantizar el pago de la renta en caso en que el deudor no lo efectúe. Vale, entonces aquí tenemos cuáles son las características de este contrato. La primera es que es aleatorio, porque el beneficio de las partes depende de la contingencia de la vida larga o corta del pensionista. En el primer caso, la vida larga, se beneficiará o sea, la persona que recibe la pensión. En el segundo, el que paga la renta, si fallece rápido. O sea, de esa contingencia depende. No se sabe cuánto tiempo va a vivir la persona que va a recibir la renta vitalicia. Y de eso depende que uno u otro pueda beneficiarse. Por eso es aleatorio. Es unilateral, porque una vez entregado el precio, en el momento en que se perfecciona el contrato, solo nacen obligaciones para el que tiene que pagar la renta. Una vez que se perfeccionó el contrato, se celebró, se pagó el precio, el único obligado es el deudor, la persona que va a pagar la renta por la vida del beneficiario, o sea, del acreedor. Por ese motivo el contrato es unilateral. Es real, porque exige la entrega del precio para su perfeccionamiento. Estamos hablando que, como les decía, este es un negocio. La renta vitalicia es un negocio, sobre todo de las aseguradoras, ¿no? Y para que le entreguen una renta vitalicia, usted debe pagar un precio. Generalmente es en efectivo, aunque la ley permite que se pueda entregar bienes muebles o inmuebles. Es oneroso porque ambas partes se gravan, una en beneficio de la otra. Si una entrega el precio y una vez que se entregó el precio, la otra parte debe de pagar una renta. Entonces hay un beneficio mutuo. Y es solemne porque debe otorgarse en escritura pública. Así lo establece la ley. Se debe otorgar en escritura pública. No se puede otorgar en instrumento privado, porque de lo contrario no tendrá validez.
Es por la misma naturaleza del contrato. Prueba de la existencia de la persona. Para exigir el pago de la renta vitalicia debe probarse la existencia de la persona de cuya vida depende. Si la persona beneficiaria que va a recibir el beneficio, es decir, el pensionado. Y si ésta muere, se debe toda la pensión del año corriente si se ha estipulado que se pague con anticipación. Pero en otro caso solo se debe la parte que corresponde al número de días corridos. Ahí va a depender de la cláusula, de la forma como se estipuló, ¿verdad? Si se paga anticipado, o sea, al inicio del año se paga todo el monto. Pero normalmente este tipo de contrato se paga mensual, ¿no? Mes a mes se va pagando. Mes a mes la persona va recibiendo la pensión, pero va a depender cómo se estipuló y de eso, si fallece la persona, en este momento estamos en abril. Entonces, si se estableció que era pago con anticipación, entonces en ese caso, el obligado tendría que pagar, además de abril, de mayo a diciembre, ¿no? Pero si no se estipuló eso, entonces va a pagar la parte proporcional que le corresponde al 7 de abril. Bueno, aquí vamos a leer el 2031 y el 2032. Veamos si ya los leímos, creo que no. Vaya, leamos el 2031 y el 2032, por favor. ¿Quién lo lee? A ver. Artículo 231. Para exigir el pago de la renta vitalicia, será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende. Artículo 2032. Muerta la persona de cuya existencia depende la duración de la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente si en el contrato se ha estipulado que se pagase con anticipación y a falta de esta estipulación se deberá solamente la parte que corresponda al número de días corridos. Vaya. ¿Cuándo termina la renta vitalicia? ¿Cuándo finaliza el contrato? Por la muerte natural de la persona de cuya vida depende. El beneficiario fallece, ahí termina la obligación. El acreedor que muere natural o civilmente, el acreedor es el beneficiario, transmite su derecho a los herederos sin perjuicio del derecho de acrecer. Y lo que se haya estipulado cuando la duración de la renta pende de la existencia de un tercero que le sobrevive, o sea, de un beneficiario, de uno o más beneficiarios. Depende cómo se estableció, aunque sea solo naturalmente. Pero si la renta equivale solo a una pensión alimenticia, el beneficiario sigue gozando de ella después de la pensión. Aquí es el beneficiario. El beneficiario sigue gozando después de la pensión. Ahí va a depender de cómo se ha estipulado en el contrato, porque, por ejemplo, es bastante similar a las pensiones. Cuando fallece la persona, los beneficiarios tienen también derecho a que se les pague, un beneficio. Término de la renta vitalicia. 2. Por la prescripción de 30 años y continuadamente se ha dejado de percibir y de demandar. Bien difícil, ¿verdad? Que si estoy recibiendo una renta vitalicia mensual, de repente ya no me la pagan y pasan 30 años. ¿verdad? Bien difícil que se dé. Entonces, pero aquí la prescripción es de 30 años. Si en 30 años yo no recibí
no percibí la renta y no hice ninguna acción para solicitarla, entonces prescribe mi derecho. El acreedor puede pedir la resolución del contrato si el deudor no presta las seguridades estipuladas. Si se requiere que preste, que se grave con hipoteca, ¿verdad?, para garantizar el pago, puede ser un requisito para solicitar la resolución del contrato. Pero no puede pedir la resolución por falta de pago de la pensión, sino solo proceder contra los bienes del deudor. Y si hay una hipoteca, pues hacer efectiva la hipoteca y exigir seguridades para el pago futuro, salvo que se haya estipulado otra cosa. Como aquí estamos hablando de un contrato en el cual las partes establecen las cláusulas y lo que está estipulado en el contrato es ley para las partes, ¿no? Tampoco puede el deudor, si no se ha estipulado, pedir la resolución, aunque ofrezca restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas. Así lo establecen estas disposiciones 2033, 2034, que creo que ya las leímos. Vamos a ver si ya las leímos. Bueno, no. La voy a leer. Artículo 2033. La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 30 años continuos. Artículo 2034. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Aquí deriva en otro tipo de contrato, en una donación o un legado. Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados, sin perjuicio de regirse por los artículos precedentes en cuanto a lo que fueran aplicables. Ya los habíamos leído, ¿no? El 2027, veamos el 2027. El acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato aún en el caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedirla el deudor, aún ofreciendo restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa. Solo quería mostrarles aquí el artículo 134 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Es el que establece la modalidad de pensión por renta vitalicia en la ley. Fíjense que dice, voy a leer el primer inciso, artículo 134. La modalidad de pensión por renta vitalicia será un contrato de seguro de personas, mediante el cual el afiliado, la persona beneficiaria, el afiliado al sistema de ahorro para pensiones, firma un contrato con una sociedad de seguros de personas de su elección, obligándose ésta a pagar al afiliado una renta mensual, más la pensión de Navidad. Bueno, es que la pensión es mensual y además en diciembre le dan un equivalente a lo que podría ser el aguinaldo. Y a su fallecimiento, a los sobrevivientes con derecho a pensión de acuerdo con la ley, o sea, los beneficiarios, desde el momento de la suscripción del contrato hasta la caducidad de tales derechos. El contrato deberá realizarse con una sociedad de seguros de personas establecida y autorizada según la legislación salvadoreña y será irrevocable. Este deberá sujetarse al reglamento de beneficios que para tal efecto se dicte y someterse a las disposiciones sobre promoción que se les aplica a las instituciones administradoras. Bueno, lo normal es que se pague por renta programada. La renta programada consiste en un pago mensual por parte de la AFP. La pensión por renta vitalicia podrá contratarse en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. Sabemos que es mentira esto de colones, ¿verdad?
Las contratadas en colones se reajustarán anualmente por la variación del índice de precios al consumidor y las contratadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo al reglamento que dicte la Superintendencia de Pensiones. Esta modalidad de pago de la pensión podrá contratarse siempre que el saldo de la cuenta individual del afiliado sea suficiente para otorgar al menos la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado. Si así fuere, la institución administradora traspasará el total del saldo a la sociedad de seguros de personas elegidas por el afiliado o el saldo mínimo requerido de conformidad al artículo anterior en caso de acceder al excedente de libre disponibilidad. Vemos que es un negocio. O sea, todo lo acumulado que tiene el pensionado, la persona que se va a pensionar en su cuenta individual de ahorro para pensiones, pasa a poder de la sociedad de seguros, y con eso le van pagando su pensión. A cambio le estipulan un precio por administrarle ese dinero y pagarle la pensión. Si el afiliado deseara incrementar la pensión que estuviera percibiendo con el excedente libre de disponibilidad, deberá celebrar un segundo contrato con la misma sociedad de seguros de personas. Si la sociedad de seguros de personas que elige el afiliado para contratar la renta vitalicia es la misma con la que la institución administradora efectúa el contrato de invalidez y sobrevivencia, la sociedad de seguros estará obligada a celebrar el contrato y a pagar una renta mensual no inferior a las pensiones de referencia establecidas en esta ley. Bueno, como vemos, este es un ejemplo práctico del contrato de renta vitalicia que se da, ¿sí? ¿Qué ley dijo que es? Es la ley del sistema de ahorro para pensiones, la que nos van a aplicar cuando nos jubilemos. Es un ejemplo, es para que vean cómo este sí es más aplicable en la realidad, aunque la mayor parte de gente prefiere la renta programada. Pero pues ahí está la disposición, ¿verdad? Pues en realidad no es ninguna ganga, ¿verdad? Que digamos. Vaya, entonces ahí tenemos un ejemplo. Luego tenemos este temita de los cuasicontratos. El cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito, no convencional que impone obligaciones. Aquí es cuando, en el caso del mandato, es un mandato, pero en el cual no existe una convención, es decir, no existe un contrato, sino que una persona administra los bienes de otra sin existir un contrato de por medio. Es hecho voluntario porque emana de la voluntad de un individuo y porque la obligación no se le impone a uno sin su voluntad, como sucede en las obligaciones propiamente tales. Es un hecho voluntario. La persona, sin existir una convención, sin existir un contrato, administra los bienes de otra. El mandato, pues, es un contrato entre dos personas, mandato y mandatario, que se obligan recíprocamente uno a administrar los bienes de la otra. Y puede ser a título oneroso o puede ser gratuito. Vaya, es un hecho lícito para diferenciarlo de los delitos y cuasidelitos que son ilícitos. Es no convencional porque no hay acuerdo de voluntades, sino que es la voluntad de una persona que se obliga unilateralmente. Ese es un cuasicontrato. Un hecho voluntario lícito, no convencional, que impone obligaciones. ¿Cuáles son las disposiciones que lo regulan? Ahí se las he puesto en resumen. El artículo 1308, que establece que las obligaciones nacen ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Ahí menciona los cuasicontratos. Cuasicontrato, o sea que no es un contrato.
Por su parte, el artículo 2035 expresa las obligaciones que se contraen sin convención, o sea que no existe un contrato de por medio, nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella, y si nace de la ley la obligación es, bueno, hay que cumplirla. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. El artículo 2036 dispone que hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. En su oportunidad las vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un cuasicontrato? El contrato nace del acuerdo de las voluntades de dos o más personas. Y la ley en esta materia no hace sino sancionar la obra de las partes o vigilarla, a fin que sus obligaciones no vayan contra el orden público o las buenas costumbres. Es la voluntad de las partes la que determina el alcance de la obligación, su extensión y objeto. En el cuasicontrato no hay acuerdo de voluntades. Este acuerdo queda excluido. No hay sino la voluntad de una sola persona, porque lo que engendra la obligación en este es el hecho ejecutado por un individuo que tiene por disposición de ley la virtud de obligar a esta persona que ha ejecutado el hecho. Aquí no hay voluntad, no hay acuerdo bilateral entre las partes, sino que una persona se obliga individualmente. La diferencia entre contrato y cuasicontrato es que mientras el contrato nace del acuerdo de voluntades entre dos o más personas, en el cuasicontrato no existe este acuerdo, sino que hay una voluntad de una sola persona que por disposición de la ley contrae una obligación. Y bueno, aquí tenemos que en el caso del cuasicontrato, la voluntad no juega ningún rol, porque la obligación se genera por la ley o por la voluntad unilateral de una parte. Esto se encuentra regulado en los artículos 2035 y 2036 del Código. Vamos a leer rápido. Artículo 2035. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Ese es el requisito fundamental, que sea lícito. Si el hecho... ¿Alguien tiene encendido el micrófono por ahí? Si el hecho de que nace es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito o una falta. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. En este título se trata solamente de los cuasicontratos que nacen del hecho voluntario de una de las partes, y los establece el 2036. Hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Bueno, este es como una especie de introducción al tema que después de la actividad que vamos a realizar va a constituir la cuarta evaluación, ¿verdad? El primer tema de la cuarta evaluación. Bueno, entonces ya son las 8 y 9 minutos. No sé si tienen consultas sobre el trabajo. Ya dijimos que hemos dejado el trabajo después del parcial, ¿verdad? Que era lo más práctico que había que hacer en realidad. Es decir, que venimos después de vacaciones, el 19 es el parcial de ustedes, ¿verdad? Entonces el 21 van a comenzar las exposiciones, los primeros 5 grupos. Y el 26, el martes 26, van a concluir los otros 5 grupos. Yo voy a habilitar la pestañita para que ustedes, a partir del día lunes hasta el día martes a las 6 de la tarde, para que ustedes suban el trabajo
la presentación. Y bueno, no sé si tienen consultas, si no, pues terminamos la clase y nos vemos después de las vacaciones. Si no tienen consulta. Bueno, veo que no. Entonces, muchas gracias por su atención. El examen es el primer día después de vacaciones. Pasen feliz noche y felices vacaciones. Y nos vemos después de las vacaciones ya recargado, ¿verdad? Ya es cansado, ¿verdad? Ya el cuerpo necesita, o es psicológico, ya necesitamos vacaciones. Gracias a todos por su atención. Pasen una feliz Gracias, licenciado. vacación. Felices vacaciones. Buenas noches. Gracias.